Se reanuda la sesión. La defensa de Antonio Toro Castro tiene la palabra. Con su venia, señoría. Vamos a ver, señores. Si existiese en alguna de su informe, en alguna página de su informe, alguna llamada referente a un periodo fuera del estudiado, o sea, fuera del periodo de tiempo estudiado, ¿a qué deberíamos atribuirlo? En concreto, me refiero a que en el folio 57.728, fuera de la reseña general de hechos y de la reseña detallada de hechos, figuran varias llamadas del día 30 y 31 de enero de 2003 de Raúl González Peláez a un teléfono que supuestamente se atribuye a Antonio Toro. ¿Cómo es posible que figuren llamadas fuera del periodo estudiado? Debe acercarse el micrófono porque si no, no le oye. Es que está cerrado ese micrófono. Algo le ocurre, desde luego, no es... En el estudio de los tráficos telefónicos hemos ido, por una parte, a localizar la mayor antigüedad de cualquier documentación que pudiera respaldar el estudio dentro de un rango concreto que tuviera sentido. Si octubre, septiembre. Hay determinados casos que se ha localizado determinada información que sí se reseña aún fuera del ámbito de estudio, que por regla general terminaba el 19 de marzo, convinimos con el juez, 20 de marzo, que por interés se reseña. Ahora mismo no tengo el dato, no veo cuál es lo que usted me dice, ese contacto, pero si lo hemos reseñado es porque tiene interés para la investigación. En enero del año 2003. 2003, no 2004, ¿eh? Perfecto. Si lo puedo ver, puede ser un error tipográfico, pero hasta que no lo vea no se lo puedo confirmar. Vale, es lo que quisiera el saber. folio, señor letrado, ha dicho usted que... Folio 57.728. 28. No del informe, sino del sumario. Y se refiere concretamente a una llamada... Sí, a varios contactos telefónicos supuestamente hechos entre, de Raúl González Peláez a Antonio Toro Castro. ¿Es lo que llamamos tabla de navegación nosotros? Textualmente es que ahora mismo VGA, Roberto. dice literalmente, se han detectado 4 llamadas de Raúl González Peláez a Toro, 30 y 31 de enero. Roberto, por favor. En este segundo párrafo. Sí. Efectivamente, ese rango no puede ser de 2003. Bien, o sea que sería si lo último de Raúl González Peláez y de Carmen Toro Castro empiezan octubre y noviembre de 2003. Ha de ser un error tipográfico. O sea que esas llamadas, por lo menos en esa fecha, no se realizaron, ¿no? Es un resumen que hace referencia al informe detallado. Habría que contrastar Lo que usted sostiene detallado. es que en todo caso puede ser un error y tratarse de 30 y 31 de enero de 2004, no de 2003. Sí, ¿verdad? en el rango de investigación no entra eso. Y si en 2004 tampoco existieran, el 30 y 31 de enero de 2004, pensaríamos que no existen. Si no está en la reseña detallada, pensaríamos que no existe. Si no está en la reseña de... Pero me extraña que metamos un dato que no existe, porque está la base documental. La referencia que tomamos en caso de duda es toda la documentación, los registros de las compañías telefónicas que están entregadas. Ya ha sido puesta en manifiesto la contradicción, la posible explicación de los peritos, De acuerdo. ya se valorará. Bien, también hablan ustedes de una supuesta llamada también de Raúl González Peláez a Antonio Toro el día 17 de marzo de 2004. Y vistas las reseñas, tanto la reseña general como la reseña detallada de hechos, yo no he podido apreciar que tal llamada exista. 17 de marzo de 2004, perdón, entre Raúl González Peláez de... No, efectivamente, ya le digo que no puede ser. Con Raúl González Peláez, las últimas llamadas registradas, al menos con el ámbito de Carmen Toro y demás, terminan el 3 de febrero, Carmen Toro, Emilio. El contacto que usted me dice de Raúl... No puede ser, ¿no? No, pero Raúl con Toro, ¿no?
Sí, sí. Señor letrado. Sí, sí, del 17 Folio en el que aparece, por favor. Esto exactamente no se lo puedo decir el folio, pero sí uno aproximado. Bien, en cualquier caso, como el perito con toda certeza Sí, dice que no puede que ser no entre puede González ser, Peláez y Antonio Toro. Muy bien. Entonces, cuando ustedes hablan de contactos, ¿cuentan también los SMS? Efectivamente, toda la información que aparece en la documentación telefónica de las compañías. Una última pregunta. Ustedes hablan, durante su informe, hablan muchas veces de algo que llaman cuestionario de la comisión a Rafa Zuller. ¿Es ese cuestionario el que envió el diputado don Jaime Ignacio del Burgo? Pues no sé, la fuente también era el juzgado. Acudimos a las fuentes de información para localizar o intentar determinar unos hechos en una fecha. O sea, no sabe con certeza si es un cuestionario oficial de la comisión o es el cuestionario que envió por su cuenta el señor del Burgo. Pues no, señor, no carezco de la información de que sea. De todas maneras, suele ser referencial para ubicar un hecho a un dato. Sí. Bueno, muchas gracias. No tengo más preguntas para Gracias. La defensa de Emilio Llano. No hay preguntas. Gracias. La defensa de Yamal Zugán. Sí, que venga a la sala. La defensa de Yamal Zugán y José Gallón. Solo era una pregunta. Vamos a ver, las llamadas entre las cabinas de Avilés, de la cabina de Avilés, y el número de teléfono 665-040605, atribuido desde Madrid, es decir, desde el juzgado central a Yamal Amirán, siempre son realizadas desde las cabinas al teléfono este, ¿no? Si no hay ninguna llamada desde ese teléfono a una cabina, son llamadas recibidas. Y una pregunta, en los listados que les entregan de los teléfonos del juzgado, ¿le realizan alguna explicación de la adjudicación de los números? En este caso, la investigación, como ya he explicado varias veces, viene por resolución del juez. El juez, la investigación Guardia Civil complementa del Cuerpo Nacional de Policía y es articulada, dirigida e instruida por el juez. Y él estima lo que cree conveniente facilitarnos para continuar nuestra investigación. Nosotros seguimos informándole y si le estima darnos determinado frente de investigación, determinada línea lo hace, y si no, la cerramos nosotros, no la investigación en general. Pero ustedes, por ejemplo, le dicen el número 665-040605 pertenece o es usuario Yamal Amirán. Sí, efectivamente. Una pregunta más seria. Gracias. La defensa de José Emilio Suárez Trasorras. Vamos a ver, en el informe del reconocimiento judicial que ustedes asisten, se dice que desde la mina Conchita no hay cobertura telefónica de las marcas Amena y Vodafone. Es así, ¿verdad? Así es, y cuando hicimos la reconstrucción de los hechos en marzo del 2005, comprobamos, como han visto en el camino, hasta que no se llega a un bar, que es el bar americano de la AS15, sentido Avilés, y hacia Tineo, pasado, sería cercano a Tineo, no hay coberturas de móvil. Es decir, hacia un lado y hacia el otro, ¿cuáles son las BTS más cercanas? ¿Sabe usted? Pues precisamente pedimos un informe, cuando hicimos la relación de la reconstrucción de los hechos, solicitamos al juez que se dirigiera a las compañías teleoperadoras y esa información está obra en el juzgado central número 6. Nosotros no tenemos esa información. De las BTS más cercanas, entre otras razones, aludían a que era secreto decir que BTS era de cada compañía y dónde estaba ubicada. Bueno, correcto. Ustedes no la tienen. Vamos a ver, en cambio ustedes sí dicen que hay una llamada de llamar al Almirán al teléfono de Emilio en la noche del 28-29, realmente es la madrugada del 29, a la 1:53 horas. ¿Ustedes podrían determinar con los datos que usted tienen dónde estaba el que llamaba y dónde estaba el receptor? El que llamaba estaba, en principio, si no recuerdo mal, repetía en el de Salas. Repetía en Salas. En Salas. Para eso tuvo que salirse de zona de alguna forma. Porque también preguntamos en el informe técnico si había algún tipo de rebote entre las llamadas. ¿Y lo había o no? No nos contestaron que una montaña o
o ese obstáculo fuera para que hubiera repeticiones. Y la ubicación del receptor, esa no viene en la información. Esa. No lo pueden ustedes saber. Entonces, le pregunto, supongo que lo mismo, en otra que hay, que es de las 6:18, ¿dónde estaba también el emisor, que se llama Almirán, y dónde estaba el receptor? ¿Lo saben ustedes? Porque, según yo sé, con consecuencia, no es la de Salas, la de ahí, o también es Salas. Vamos a intentar localizar la llamada. 6:18 es, del día 29, evidentemente. De cualquier manera, la información que obra en todo el tráfico telefónico es el que facilitan las propias compañías. El dato no somos peritos en telecomunicaciones como para determinar el que si puede o no puede dar la señal. Reflejamos el dato que consigna la compañía. Ustedes no son peritos de telecomunicaciones, son, diríamos, aportan datos de un atestado. Hacen un atestado ustedes con datos, no hacen una pericial. Una labor de análisis, de valoración y de integración. Llámelo usted como Vale. ¿Encontraron el dato eso si estaba en Salas o en Soto de la Barca? Le vuelvo a decir. ¿En a qué llamada se refiere el señor letrado concretamente? La llamada del día 29. Sí, pero ¿a qué hora? A las 6:18. 6:18, ¿qué? 20. 6 horas 18 minutos. Desde el teléfono. Sí. Hay dos, sí. Una que recibe llamadas mirando. Sí, pero diga usted de qué teléfono a qué teléfono. Sí, del teléfono de 665040605 al 654839609. Esa pone Soto de la Barca. Ese Soto de la Barca, que es entonces es otra BTS, es otra dirección. Soto de la Barca es la próxima a Tineo. Correcto. Y tampoco sabemos dónde estaba el receptor. El receptor es una cabina de teléfono. No, la cabina es otra. Hay dos llamadas. Pero un momento, señor letrado. ¿Quién es el procesado que está tumbado que no le veo? Bien, señores agentes, cojan al procesado, se le expulsa temporalmente. Que por los servicios médicos se le atienda y, si fuera necesario, que se le hidrate. Se dictará resolución motivada en tal sentido. Continúe, señor letrado. Gracias, señoría. Quedaba solo eso. Hay dos llamadas, dicen ustedes, hay una que llamado de la cabina, no se establece comunicación, inmediatamente hay la otra que es a la que me estoy refiriendo. Tampoco sabemos dónde está el receptor, ¿verdad? Únicamente se conoce la situación del teléfono en estudio. En este caso es el primero, el que termina en 0605. Correcto. Pues ninguna pregunta más, señoría. Gracias. ¿La defensa de Rafa Zuyer? Sí, con la venia de la sala. Vamos a ver, ustedes pueden hacer una valoración de si existía una fluida relación de llamadas telefónicas entre Yamal Hamidán y el entorno de Asturias, a través de, ya sea de cabinas de teléfono, ya sea a través de terminales móviles. ¿Ustedes podrían decir que era muy fluido las llamadas? Es en las cantidades que se reflejan en el informe, la valoración es la misma que hacemos ahora. Sí, pero por eso, ustedes han dicho que su prueba es que ustedes no hacían atestados, que hacían valoraciones. Entonces yo le estoy pidiendo que en este momento se me puede decir si realmente usted considera, como perito, que existía un tráfico muy fluido de llamadas entre la gente de Asturias, sin especificar quién, y Yamal Hamidán. Para hacer esa valoración me tiene que comparar con qué. Se necesita un patrón muestra. Pues con Rafa Zuyer, por ejemplo. Bien, respecto a qué, ¿hay mucho o poco? Sí, hay muchas llamadas entre Emilio Suárez Trasorra, entre la gente de Asturias y Yamal Hamidán, y entre Rafa Zuyer y Yamal Hamidán. Eso no es una pregunta para los peritos, eso basta con contar y deducir.
Es una comparativa entre dos. Es que como ha dicho que él hacía valoraciones, que ellos no hacían atestados sino valoraciones, entonces le estoy pidiendo una valoración. Más que nada porque es que luego... Es una valoración que no puede hacer autónomamente el tribunal. Si usted lo que quiere es una comparativa, basta con que usted sume las llamadas entre las distintas personas que aparecen en el informe y diga que hay menos llamadas o más llamadas que con tal o con cual. Sí. Bueno, entonces mi pregunta es, si solamente hay bastantes llamadas, ya sea de cabinas de teléfono o de terminales de gente de Asturias con Yamal Hamidán, y solamente hay en este primer informe del 2005, de julio del 2005, hay 8 llamadas de Rafa Tugier, entonces ¿por qué con Yamal Hamidán, por qué ustedes dicen que es intermediario? Para que si realmente hablan directamente Emilio Suárez Trasorras y bueno, o en el entorno de Asturias, perdón, con Yamal Hamidán, ¿en qué es Rafa Tugier intermediario? Bien, bueno, ¿por qué ustedes le tildan de intermediario? Respondan a pesar de que el enlace que hace el letrado es per saltum. O sea, pasa de las llamadas a la conclusión. En la valoración efectivamente se tiene en cuenta el tráfico telefónico, pero se tiene en cuenta todas las otras circunstancias que rodean a esa relación. Entre ellos manifestaciones, declaraciones y cualquier otra prueba objetiva que se tiene. El final. Sí. Ustedes también en su informe comentan que Emilio Suárez Trasorras y Antonio Toro Castro tenían ya proveedores de droga en Madrid. En concreto hablan de Yassin y de Nordin Abdesalam Larbin. Bien. ¿Ustedes han hecho algún seguimiento de las llamadas de teléfono de Yassin, del tal Yassin, amigo que ustedes dicen que además tiene gran amistad, con por ejemplo con el chino y con Yamal Hamidán, y si hay llamadas coincidentes en tramos de tiempo con Emilio Suárez Trasorras, etcétera? Por partes. Sí. Lo de la amistad lo dice Carmen Toro Castro al respecto. Sí. Se aportan fotografías. Nosotros no sabemos la gran relación que existe de amistad. Le vuelvo a repetir. Se utiliza un rango de investigación, unas fechas determinadas y unos números concretos. Si esos teléfonos además son objeto de investigación por parte del Cuerpo Nacional de Policía, que estudiaba otro rango de personas diferente al nuestro, pues la verdad es que no lo sé. No eran de nuestro interés en la investigación que nos encomienda el juez. O sea, no han determinado si realmente esa persona podía haber sido realmente el intermediario entre esas personas, entre Yamal Hamidán y Emilio Suárez Trasorras. Eso me quiere decir que no lo han investigado. Queremos decir que hemos detectado únicamente aquellas llamadas que figuran en nuestro informe. Bien. Han tenido en cuenta también el tráfico de llamadas los días que ha hablado Rafa Tugier con Yamal Hamidán, si también había alguna coincidencia con llamadas con Lofti Esbay, es decir, si las llamadas que se hacían a Yamal Hamidán se podían encuadrar a lo mejor en gestiones que tenían que ver con Lofti Esbay y no con cuestiones de Antonio Toro o Emilio Suárez Trasorras. Me temo que me he explicado entonces mal antes. El juez nos encomienda una investigación concreta. No se le oye, no sé si es que ha vuelto a apagar el micrófono o qué ocurre. ¿Ahora? El juez nos concede una investigación concreta. Hay determinados ámbitos dentro de la esfera del grupo de Avilés que debemos de abordar porque hay contactos. Más allá de esa esfera, Lofti Esbay tampoco es objeto de nuestra investigación. Sé que sí lo es del Cuerpo Nacional de Policía. Es el juez donde van a parar todos los datos y hace las coordinaciones, los cruces y demás, y saca las conclusiones. Sí, pero como ustedes sacan conclusiones relativas a que las llamadas que ha hecho Rafa Tugier tienen que ver probablemente con Emilio Suárez Trasorras o con el entorno de Asturias, yo quería, si su valoración han podido entender que podía haber con otras cosas, por ejemplo con esta persona, con Lofti Esbay, con el que creo que además mantiene un tráfico muy fluido de llamadas. Pues todo el tráfico que se ha detectado se refleja en el informe y en las conclusiones se van marcando siempre las pautas en las que nos basamos para llegar a ellas. O sea, ustedes, si me disculpan, han hecho un informe en el que han tratado simplemente de ver cómo había realmente una implicación o cómo encajaban esas piezas directamente, sin analizar que podía haber otra serie de excusas o de circunstancias para ese tipo de llamadas. Nosotros no llegamos a la conclusión final. Nosotros hacemos la valoración, se la pasamos al juez, que es el único por abarcar los dos ámbitos de la investigación que puede tomar una conclusión concreta y basada en hechos más reales. Pero ustedes no han hecho ninguna valoración, y no quiero entrar en debate, pero no han hecho una valoración teniendo en cuenta otros elementos, como puede ser que se han hecho llamadas a Lofti Esbay y que podrían tener relación realmente, las llamadas a Yamal Hamidán podrían tener relación con Lofti Esbay y con el tráfico de drogas que ustedes además ustedes aquí manifiestan, inclusive que existía entre Lofti Esbay y Toro, es decir, podía ser que no tuviera nada que ver con los explosivos. Esas circunstancias ustedes no las han valorado. Sí,
se da usted cuenta, tampoco valoramos las de Yamal Amidán y tiene contactos con Emilio Suárez Trasorras y demás, porque entra el rango de investigación del Cuerpo Nacional de Policía. Vale, perfecto, bien. Entonces, digamos que es en cierta manera incompleta la valoración de ustedes. No, abarca una parte de la investigación que se complementa con la del Cuerpo Nacional de Policía. Solo una parte, bien. Vamos a ver, en cuanto a este informe del 2005, hay dos días en que se producen llamadas de Rafa Zugier, parece ser, desde dos teléfonos, al final hay 8 contactos. Es del 656-61-934 y 666-877592. Bien. En concreto, usted ha estado hablando que había una serie de coincidencias de llamadas el día 15 de diciembre, en concreto, entre Rafa Zugier, Toro, Rachif Aglif, etcétera, y en una serie de cadencias. Bien, ¿ustedes han valorado que, por ejemplo, ese 15 de diciembre había 2 llamadas en concreto que tenían solamente 1 segundo de duración? Es decir, eso no serviría para acotar más, es decir, en vez de haber, por ejemplo, 8 contactos, como los que ustedes dicen, contactos reales, en realidad habría que descontar las llamadas que hay de 1 segundo o 2 segundos, que el 16 de diciembre hay otra de 2 segundos. Depende, un contacto es un contacto, dure 180 segundos o dure 1 segundo. El significado de ese contacto lo entiende quien lo emite, quien lo recibe. Es lo que dicen los jovencitos de ahora, un toque. Sabe quién me está llamando, pero yo no puedo valorar eso. Yo simplemente reflejo el dato que viene en el listado telefónico. Pero usted no hace una valoración de que en esa llamada no ha podido haber una conversación. Por eso precisamente ponemos la duración. Si no, la omitiríamos. Pero está puesto 1 segundo, lo que sea. Bien, ahora vamos a pasar, y si me disculpa, al segundo informe ampliatorio que ustedes hacen en el 2006, ¿verdad? El 14 de febrero del 2006, y que ahora son los 77.972. Bien, vamos a ver. Usted ha comentado que los informes que lean el número de teléfono que aparece de repente, le quiero decir, porque no aparecía hasta entonces en ningún otro informe de la Policía Nacional, ni en el informe de la Comisaría General de Información, el 656-722-489, ustedes no pueden saber de dónde, por qué existe esa conexión a Yamal Halmidán. No, efectivamente. ¿A ustedes? Le vuelvo a repetir, es un dato que nos facilita el juzgado. Y en ese mismo acto se facilitó incluso a alguien más que se identifica con siglas MG. Simplemente con... Bien. ¿Ustedes han valorado que ese es el único teléfono que en realidad, de ser cierto, porque esta parte realmente cuando lleguen los encargados de ese informe lo pondré en duda, de ser cierto, no había más contactos de gente implicada con llamadas a ese número de teléfono que Rafa Zugier? Es como si la única persona que tuviese llamadas ahí entre Emilio Suárez en ese teléfono, entre Yamal Halmidán, y Rafa Suárez y Rafa Zugier, es el único teléfono en el que existen llamadas. No, el estudio no es así. El patrón de investigación es el es el teléfono de Rafa Zugier, el 7429. Son los contactos que se hacen con ese, no además con el 2489. Es los que llaman. ¿Y a dónde llama? El teléfono de Rafa Zugier. Los contactos que tenga ese tercer teléfono, no. Nosotros, no. Pero ustedes tampoco en el informe de corrección de errores de este informe del 14 de febrero del 2006, junto con el informe ampliatorio, envían un informe de corrección de errores que obra en el folio 77.878. Bien, pues ustedes tampoco en ese informe de corrección de errores, en el que ahí sí que hacen aflorar una serie de números de teléfono que ustedes entendían que eran desconocidos o que tienen que ver con la investigación, aquí no hacen constar la existencia de este número 656-72-2489, en el que luego aparecen 17 contactos. Mire, el tratamiento de datos, lo que figura en el informe que tiene usted entre las manos, ha sido hecho de manera manual. Y evidentemente, seguramente ese no consta, pero habrá otros más que tampoco han constado. Hemos ido a lo largo de toda la investigación aportando datos al juez y nos han ido, dependiendo si entraba en nuestra esfera de investigación, dando titulares o no. Bien. Entonces, simplemente, porque realmente es lo que a esta parte le preocupaba, era ese teléfono de este informe de 14 de febrero del 2006. Ustedes, concluyendo, no saben cuál es la atribución a Yamal Halmidán. La que nos da el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6. Perfecto, no me has preguntado. Muchas gracias. Gracias a la defensa de Fuat el Moravit Angar. Gracias a la defensa de Basel Gayún. Bueno, ya interrogado, perdón, la defensa de Muhammad Almaladabas.
La de Hamid Amidán. No hay preguntas, señoría. Gracias. La de Antonio Toro Castro. Mi señoría. Perdona, interrogado. La de Osman El Canowi. No hay preguntas, señoría. Gracias. La de Abdelilá El Fadual El Aquil. No hay preguntas, señoría. Gracias. La de Rachif Aglif. Sí. Con la venia de la sala. Buenos días, señores. Señores, con el debido respeto, ¿a qué especialidad tiene usted? ¿A qué se refiere? Sí, que qué titulaciones tienen, que... Si se refiere por las consideraciones que hemos hecho antes en el ámbito del extremismo islámico, le diré que... No, ese tema no se ha tocado aquí. Simplemente qué titulaciones... Pertenezco al Servicio de Información de la Guardia Civil. Servicio de Información de la Guardia Civil. ¿Qué método de pericia usted ha seguido? Señor letrado, está expuesto en el informe la línea. Se trata de que usted cuestione las líneas, no de que ahora nos repita lo que ya sabe o debe saber. ¿Qué fecha inicia, señor, la pericia? El 24 de marzo, dependiendo del informe al que se refiera. Usted ha dicho varias veces que según venían los datos de Juzgado de Instrucción Central número 6, elaboraba en el sentido el peritaje, señor. ¿Es así? No, no exactamente. Los datos iniciales los facilitaba el juzgado, otros son obtenidos por investigación. Mayores necesidades las planteábamos el juzgado, que consideraba o no conveniente el facilitarnos esa información. O sea, la única fuente era el juzgado u otras unidades policiales o de Guardia Civil. Y nosotros, que somos unidad de investigación. Ha dicho y ellos, que son unidad de investigación. En el vídeo que hemos visto esta mañana, señor, había una etiqueta que decía precintado. ¿Este precintado, señor, lo había puesto usted o lo había encontrado en el lugar de los hechos? No, nos lo encontramos ahí cuando estaba, cuando nos hizo la pericia. ¿Recuerda, señor, si habéis preguntado a qué fecha se precintó esto? No lugar a la pregunta. Primero, no es objeto de pericia, ni siquiera la base de la pericia, que sí podría ser cuestionada. Se retira la pregunta, señor. Y en segundo, gracias. Señor, ¿recuerda qué dimensiones tenían las cajas de los explosivos, señor? Pues no, pero es una información fácil de la caja. Bien, otra pregunta, no lo sabe. Creo que consta en las actas de pesaje. Señor, durante la elaboración de esta pericia, ¿habéis descartado líneas telefónicas? ¿Hablamos de los tráficos telefónicos? Sí, señor, sí. Sí, claro. ¿Por qué razón, señor? Porque es objeto de investigación, aunque hemos desechado muy pocas porque puede ver que es demasiado exhaustivo, porque no sabíamos cuáles podíamos descartar. En líneas de investigación, cuando llegábamos a una vía muerta, simplemente se desechaba cuando había datos suficientes para llegar a esa conclusión. Las premisas que venían del juzgado de instrucción, señor, ¿la consideraba como todas ciertas? Las premisas no, la información, por regla general sí, procedía de otra entidad que tuviera, es decir, si nos pasa una información de que alguien ha dicho, se toma de una manera diferente. Es decir, ¿algunas habéis descartado de aquellas premisas? No, todas se investigan y el resultado se comunica al juez, que es quien decide. ¿Hay nota, señor, que existe con estas premisas descartadas, archivadas en vuestras dependencias, señor? Pero, ¿le importa repetirme la pregunta? Repito la pregunta. Todas las premisas que fueron descartadas, no elaboradas en este informe, señor. ¿Hay algún archivo de vuestras dependencias que existe, las descartadas, señor? Cuando alguien te encarga una investigación, se da un informe de resultados. No le dices todo aquello que ha dejado por el camino. Si no llegas a ningún sitio en la investigación entera, se comenta de esa manera. Si desechas 6 líneas y solamente sigues una, das resultados sobre una. Señor, en el folio 57.644, 45, 46, usted relaciona ciertos teléfonos con mi defendido. Mi pregunta es
solo en el sentido pericial. ¿Por qué razón, señor? Pues imagino que habrá contactos telefónicos, no estoy viendo el dato ahora mismo. Habrá contactos telefónicos, tráficos telefónicos, se respaldarán información documental. Es decir, tomando otra vez de la manera, solo en el sentido pericial, señor. Mi patrocinado en su declaración ha dicho que utilizaba no solo 2 teléfonos, 10, señor. ¿Por qué usted no lo ha tenido también en cuenta los otros 8, señor? Porque Rachid Arlif no entra dentro del rango de investigación de Guardia Civil, es objeto de la investigación del Cuerpo Nacional de Policía, pero sí tiene contactos con el grupo de Avilés o con aquella gente que nosotros consideramos. Solamente investigamos determinados contactos. ¿Cómo explica, señor, las llamadas no identificadas, es decir, que no se presentan en el folio 57.651? No sé cuál es eso, pero las llamadas no identificadas, pues... ¿Usted puede dar una explicación, señor? ¿Me puede dar un ejemplo? No puedo verlo. No. Yo lo único que puedo ver como pericial, señor. Usted tiene que darme la explicación por qué no da una explicación sobre este folio. Porque no veo el folio. Si alguien me lo exhibe, le podré dar una explicación. No sé a qué se refiere. Folio número 57.651, tomo 151. Este letrado solo espera una pregunta en estilo pericial. ¿Qué folio es el que ha dicho, señor letrado? 57.651, con el debido respeto, señor presidente. ¿Y cuál es la pregunta? La pregunta mía, en el sentido pericial, ¿por qué razón como peritos no investigan también estos números? ¿O de dónde destinan para seguir la pericial? Roberto, por favor. Se refiere a la referencia a lo que hacen constar ustedes bajo A7, otros teléfonos de interés no asociados a usuarios identificados. Como verán, espere que se centre la pantalla. Ahí. Dicen 662058780, usuario no identificado. Solo se han detectado contactos con... Eso es. Es decir, como peritos, ¿cómo saben que no están relacionados con la causa? No, decimos que no están identificados, no que no sean importantes para la causa. De hecho, si los reseñamos es porque tienen alguna relevancia. La comunicación con las compañías de teléfonos, por regla general, la llevaba al juez porque si no estaríamos pidiendo Guardia Civil, Policía Nacional y al final duplicaríamos y triplicaríamos los datos. La mejor manera era comunicarlo al juez y el juez de vez en cuando tenía la información, nos pasaba los datos. Bien, mi pregunta es, ¿vosotros descartáis líneas, vuelvo a lo mismo, o alguien da instrucción a qué teléfonos tenemos que poner a la pericial, señor? No, señor, somos investigadores con capacidad para investigar líneas de investigación o desechar las que consideramos necesarias. Señor, en el folio 57.695, usted hace en su informe una referencia sobre los intermediarios. Es decir, hace una conclusión. En aquella ocasión, mi patrocinado utilizaba los teléfonos 666314284 y 62008749. Mi pregunta es, señor, de estas 78 llamadas podría ser contenido de varias, ¿por qué? Porque son llamadas entre dos amigos, podría tener contenido de varias relaciones entre sí. ¿Podría ser, señor, también esto? Efectivamente, por eso se estudian las cadencias, la llamada de origen, la que continúa y demás. Sí. También usted saca una conclusión en el folio 57.732 y dice lo siguiente,
cada uno de los grupos había contado con un intermediario. Señor, ¿cuántos intermediarios en el informe existen? Creo que 2 durante todo el cuerpo del informe. También se sale en lo mismo, en 57.733, usted dice, no existe una relación, es decir, contradice el propio informe en el siguiente folio. No existe una relación lógica entre las 78 llamadas. ¿Hay alguna explicación, señor? En cuanto lo localice, podré darle una. Un segundo. Si estamos en una relación ilógica... Deje a los peritos que trabajen, porque claro, si mientras trabajan le pregunto otra cosa. ¿En qué página, señor letrado? El folio que lo dice entre 57.736. Y lo anterior, la anterior pregunta que he hecho, 57.733, último. Si se nos puede exhibir la hoja, no localizamos el... Señor letrado, ¿alguna más? Ah, sí. Pero no he escuchado la respuesta, señor presidente. Es que habla de un folio en concreto que no podemos determinar. ¿Qué folio es el que dice usted, señor letrado? En el folio que relaciona las 78 llamadas... Sí, ¿qué folio es? 57.733. 3.4 y 3.6. Entre los tres folios existen varias contradicciones. ¿Cuáles son las contradicciones? Varias contradicciones no existen. ¿Cuáles son las contradicciones? No existe una relación de lógica entre las 78 llamadas. ¿Dónde dice eso, señor letrado? Lo dice en el folio 57.733. Su folio 203 de su informe. Pero sigo sin ver en este folio donde pone que no hay una relación lógica entre las llamadas, señor. Dice que la llamada entre Rachid y el chino en el folio y luego entre estas llamadas que hacía mención los peritos, en los varios folios que empiezan el 32, 33, 34, no existe. Este letrado dice que no existe una relación de lógica. Es usted el que dice que no existe una relación lógica. Y lo digo yo, esa es la pregunta. No, usted afirma, eso no es una pregunta. ¿Cómo va usted a afirmar que no existe una relación lógica? O sea, lo que quiere preguntar, ¿qué es? ¿Cómo ellos salen de esta conclusión? ¿Pero qué conclusión, señor? La conclusión que le dice que son los intermediarios, Rachid y Rafa. ¿Y a quién es el uno intermediario y el otro? ¿Y qué razón puede tener? Empezamos. O sea, que ¿por qué deducen ustedes de ese tráfico de llamada que son los intermediarios, etcétera? En este caso, Rachid Khalif, que es el que está... Precisamente en cada apartado, cada estrato de la organización, se define primero qué elementos se van a considerar para que alguien pertenezca a ese nivel determinado. Se dan las pautas antes. Y en base a esas son por lo que decimos, este hace esta cosa y este hace el otro, o está en tal puesto de la pirámide, por decirlo de alguna manera. Es más, usted afirma en el folio
57646 desde el teléfono público de la llamada trama explosivos siguiente contactos. Mi pregunta es, ¿por qué afirma en el folio que aquel día se vendieron los explosivos? En este folio sí lo dice, 57646. Es decir, lo que quiero decir, mi pregunta es, en aquella ocasión, señor, hacía una investigación, pero no un peritaje. ¿Es así, señor? ¿Usted sabía que esto llegaría aquí para que usted declarase hoy como perito o como testigo, señor? Señor letrado, esa cuestión es una cuestión resuelta por el tribunal hace casi 3 meses. Sí, para que me lo... Por lo tanto, los peritos no tienen nada que contestar sobre eso. Usted pregunte, ponga de manifiesto las contradicciones que quiera. Los peritos no tienen que contestar absolutamente nada. De hecho, ellos no determinan en qué condición vienen al juicio. Sí. También en el folio 57.746, también usted afirma que en aquella llamada se determinó la posible reunión en el McDonald's. ¿Cómo usted llega en esa conclusión, señor? No creo que por una sola llamada lleguemos a esa conclusión. Ahora no puedo verlo. Hay determinados elementos que la suma de ellos nos llevan a una conclusión o una valoración de por qué puede ir un hecho en determinada fecha. Y de tal manera creo que lo decimos. Y siempre podría ser si no hay ningún otro dato objetivo. ¿No es más bien cierto, señor, que según declaraban los hoy acusados, usted formaba todo este peritaje que tenemos en los 4 tomos, señor? Vamos a ver, señor letrado, tal como está haciendo usted las preguntas son todas capciosas. Primero porque no dice lo que dice que usted dice, lo que dice usted que dice. Empieza el folio que usted ha citado diciendo probable. Posiblemente. No, probablemente, sí. No, probablemente no. Dice 6-11. Roberto. Probable reunión en Madonna de Carabanchel. Y le pone uno detrás de otro lo que usted llama en qué se basan para decirlo. Podrá ser correcto o incorrecto. Es una adenda además que está dentro de un apartado concreto. Sí, del informe. No se puede descontextualizar, no puede usted sacar un párrafo. Sí, pero por eso ha dicho el señor presidente, con el debido respeto, volver a repetir todo el folio. En el sentido pericial, no, porque si no, si yo repito... Señor letrado, no es el folio. ¿Dónde está ese apartado concretamente? Está dentro de un apartado del informe. Ese que está ahora enfocado. Sí. Bien, pregunte, por favor. Mi pregunta es, vuelvo a repetirla, ¿cómo ellos mismos tienen la idea, como peritos, que tal vez podría tratarse de una llamada, una reunión de un concreto espacio o lugar de Madrid? Lo primero, nosotros no tenemos ideas, somos analistas y hacemos trabajo en base a datos objetivos y son los que se reflejan ahí. No es una cuestión de ideas o de creación, es de reseña detallada de hechos, que es lo que hacemos a lo largo del informe. Señor, pido perdón. Usted ha utilizado el vocablo objetivos. Los datos objetivos en este informe, señor, solo aquellos que usted recoge del juzgado de instrucción. Vamos a ver, señor letrado, lea por favor el folio 57.745. Sí. Roberto. Periodos críticos de terminación. Y empieza diciendo, en este apartado se mezclan datos objetivos obtenidos con aquellos otros más imprecisos. Exactamente, ese es el motivo de mi pregunta, señor. Pero, señor, si lo tiene usted ahí, otra pregunta. Por eso lo otra pongo. Pregunta. No hay más preguntas, gracias, señores. La defensa de Mohamed Bujarrán. Gracias. La de Saez El Jarrar. La de Carmen María Toro. La de Iván Granados Peña. La de Javier González Díaz. José Benítez, el mismo señor. La defensa de Iván Granados Peña. Una pregunta respecto a la inspección ocular. Ha salido en la imagen el cartucho que venía con una referencia. Debido a esa referencia, ¿se puede tener constancia de los distintos sitios por donde va pasando ese cartucho desde el fabricante hasta su consumo? Ese fue el motivo de la exposición del otro día. Vale lo mismo que dijimos.
de fábrica pasa por los distintos sitios hasta consumo. Si se registran o no, es precisamente el detalle que les dimos el otro día. Bien. O sea, con independencia que se registre o no se registre. Pero el cartucho tiene una referencia y tenía una referencia con la legislación anterior y con la nueva. Sí, eso ya lo explicaron el viernes pasado. A nivel de que quedará. Bien, y respecto al tema de las llamadas telefónicas, en el tomo 152, donde se registran todas las llamadas desde el día 18 de julio del 2003 hasta el 19 de marzo del 2004, en estas llamadas no aparece el tiempo de duración de las mismas. ¿Por qué motivo no aparece? Donde no aparezca es porque esa información no consta en los listados que se nos han proporcionado, que hemos obtenido. De cualquier manera, si hay cualquier desfase, está la documentación entregada en el juzgado de todos los listados telefónicos trabajados, donde sí se hace. Sí están todos. Y además hay algunas compañías que no lo reflejan. Entonces, las llamadas estas desde el 18 de julio del 2003 hasta el 19 de marzo del 2004, no se sabe si este tipo de llamadas pueden ser llamadas fallidas o llamadas que hayan sido efectivas en su momento. Si son fallidas no generan gasto, no vienen facturación en este caso. Pero sí costaría como contacto o como llamada hecha desde un terminal determinado. Figura tal como se refleja en la reseña. En la reseña, es decir, entonces lo que le he preguntado antes, que no sabemos si por el hecho de haberse marcado esta llamada se ha podido hablar por teléfono de un terminal a otro. No. Si no consta la duración, efectivamente, y no figura en la facturación, pues no se sabe. ¿Y se figura 0 segundos? 0 segundos puede ser un SMS, es decir, cuando hay dos compañías diferentes, dos teléfonos de dos compañías diferentes que se ponen en comunicación, en la mía figurará como SMS y en el que recibe figurará como un contacto de 0 segundos, siendo un SMS. Si yo tengo la llamada del que emite, me figurará como SMS, pero si tengo la facturación del que recibe, figurará como un contacto de 0 segundos. Bien. Con su venia, señoría. Sí, y una última pregunta. A Iván Granados Peña se le viene relacionado que se realizan llamadas desde su terminal hasta el día 23 de enero del año 2004. A partir de esta fecha ya no viene exclusivamente una llamada el día 31 de enero. Este tipo de que no vengan más relacionados es porque se le deja de investigar o porque lógicamente ya no se detecta ninguna llamada más desde su terminal. Depende, tendría que verlo. Puede que, se lo comentaba al inicio, la información telefónica procede o bien de facturación si es un terminal de tarjeta prepago, como creo, no recuerdo si es su caso, pues no figura, no hay facturación. Si es o se lo pides de manera muy inmediata a la compañía o el plazo desaparece, sin más, no quedan registros. El hecho de que no haya no quiere decir que no haya habido realmente comunicaciones, pero no hay registro. No hay más preguntas. Gracias. La defensa de Javier González Díaz. Con la venia de su señoría. Buenos días. Quería preguntarle en relación a una afirmación que hacen ustedes en su informe, en el sentido que hasta el día 5 de enero no hay ningún contacto entre el señor Trasorras y Javier González. ¿Es correcto? Efectivamente, la afirmación que hayamos hecho es la correcta en base a los datos que tenemos. Bien. Entonces, ¿por qué ustedes concluyen que Javier González fue con Emilio Suárez Trasorras a Madrid en diciembre? Hay una manifestación donde se dice, vamos a ver, creo que es el menor, menciona... ¿Con eso quiere decir que no quiere que responda o...? No, sí, responda. A finales de diciembre se buscan datos, se cruzan con el uso de tarjetas telefónicas y es la fecha, efectivamente, y la de crédito, y es la fecha en la que se puede dar ese viaje. No creo que afirmemos en ningún momento que se dé. Pero, y ustedes dicen que va Javier González con ellos, o posiblemente vaya. Lo dice Gabriel Montoya Vidal, dice que a finales, en las Navidades... Vamos a ver, ¿no podría ser que hubiera una confusión con el viaje que sí hizo mi cliente con Emilio Suárez Trasorras en febrero y con el mismo coche que dice?
el día 6, una cosa así, el 4 o el 5 de febrero. Hablan de las Navidades. En las Navidades únicamente se determina un viaje. Eso, vamos a ver, eso lo dice Gabriel Montoya. Sí, efectivamente. Mi cliente, igual que don Emilio Soles Trasorras, han afirmado que fueron a buscar un M3 a principios de febrero. Que es con el Forescore. ¿No será que hubo una confusión por el menor en ese dato? No creo que se afirme en ningún momento. Bueno, vamos a ver, otra pregunta. Ustedes atribuyen a Jamal Azmillán un número de teléfono, en concreto el 62805-2302. Según figura en el informe. No, es que en el informe dicen que no tiene ningún contacto con ningún teléfono, pero aquí acaban de afirmar que ese número de teléfono tuvo un contacto con mi cliente el 14 de enero, con una duración de 25 segundos. Además, lo digo yo. En base a la facturación que hemos estudiado nosotros, sin embargo, en base a la facturación de ese teléfono estudiada por el Cuerpo Nacional de Policía, facturación, tráfico telefónico, sí tienen ese dato. Sí, vamos a ver, ustedes pertenecen a la UCI, ¿no? 2. Eso es. Vamos a ver, es que en la pieza separada número 12, en el tomo 14, que está hecho por ustedes también, la UCI número 2. Está hecho por ustedes también ese informe, ¿no? Donde están todos los tráficos de llamadas, las facturas y todo esto, ¿no? Sí, supongo que sí. Vamos a ver, en el tomo 14 de esa pieza separada, en el folio 8449, igual que en el tomo 17, folio 10.448, en el tomo 19, folio 11.752, y en el tomo 20, folios 11.782, afirman ustedes que no hay datos de ese teléfono. Entonces, ¿por qué atribuir ese teléfono a Jamal Azmillán? Vamos a ver, la atribución del 2302 me ha dicho. Sí, el 628-05-2302, sí. Ahí hay un informe que se llama algo de tarjeta, no, de cabinas telefónicas, identificación de usuarios o algo así. Ahí, en ese identificamos cada número de teléfono de la fuente de la que procede esa información. Bien que aparece en una agenda, bien que aparece la que cada una de ellas, la del 2302, no lo recuerda exactamente, es la que figura en el informe. Vamos a ver, lo vuelvo a decir, en su informe dicen que no hay ningún contacto en el folio en concreto, no. 57.600, lo busco. Dicen que no tiene ningún tráfico con los teléfonos. Lo busco. Se expulsa a Rabey de la sala, que lo bajen y lo mismo que el anterior. Vamos a ver, en el folio 57.649. Se expulsa temporalmente. En el segundo párrafo dice, aparece en la libreta de tal. Efectivamente. Y luego dice, no se ha detectado ningún contacto con el resto de teléfonos investigados. Correcto. Entonces, ¿por qué dicen que habló con ese número de teléfono, habló con mi cliente? Se lo he explicado en un comienzo. Se identifica porque asociado, creo que era el nombre de Ami, parece ser un nombre familiar con que trataban a Jamal Azmillán y no Mowgli, si me permite, ha identificado 5 números de teléfono. 3 de ellos estaban de una manera cierta con Azmillán. Por analogía, los otros 2 se asocian a él, porque además están bajo la misma identificación. De esos teléfonos en nuestro rango de investigación no aparece, pero sí aparecen en el del Cuerpo Nacional de Policía, que son los datos que le he pasado hace un instante, de los peritos del Cuerpo Hermano de Arán. Sí, perdón, es que ustedes no han hecho esa prueba pericial, la ha hecho el Cuerpo Nacional de Policía. Pues entonces, señor letrado... O sea, no, es que lo están afirmando diciendo que no existen porque lo afirmaron aquí en la vista. Es que yo no lo afirmado. Vamos a ver, pero señor letrado, usted no puede dar por concluido, por cierto, absolutamente nada, salvo que avise de la fuente. Porque entonces transforma en capcioso su interrogatorio. No, señoría, me pasa lo que han dicho ellos. Han dicho que lo afirma. Luego no lo han investigado. Es lo que han dicho ahora. Claro, ya lo han dicho antes, que yo no lo he investigado, que toman como base el informe de la policía, lo que le da el juzgado. Vamos a ver. Y luego fuentes propias, porque ellos son unidad de investigación. Eso es lo que ha dicho. Bien, y una última pregunta, señoría. Al hilo de la pregunta que usted les hizo anteriormente sobre la duración de las llamadas, ¿una llamada de 15 segundos puede ser establecimiento de llamada? Depende de lo que convengamos decir. No, sí o no. Puede romper incluso una relación sentimental con 15 segundos, depende. Señoría. La defensa de Raúl González Peláez y de Rabey Osman El Sayej Almen. Con la venia. Mire, la cinta que
que hemos visto antes, ¿qué día la grabaron ustedes? El DVD que se expuso creo que es el 19 de marzo, figura en la pericia. Del 2005, 2004. No, 2005. 2005. Han manifestado ustedes que no saben ustedes cuándo se dejó de trabajar en la mina, hablan de dificultades en el camino, incluso han comentado, cuando hemos visto un mini polvorín, visto desde abajo, han dicho que hay que subir para no confundirlo con una roca con la maleza. ¿Todo esto que ustedes comentan se refiere al momento que graban la cinta o les consta que la mina estaba así en enero o febrero del 2004? Lo que no nos consta es que haya cambiado. Eso es, hacemos la afirmación en base a esa fecha, pero no hay ningún dato, nadie nos aporta ningún dato de que hayan cambiado las circunstancias, salvo el tapiado, la galería base, como mencionaba antes. No, pero me refiero al crecimiento de la maleza, todo eso que no se ve en los mini polvorines. ¿Todo eso sí estaba ya antes o no? No estábamos allí para comprobar el crecimiento de las plantas. No lo saben, ¿no? Bueno. El mini polvorín, ese que dicen que hay que acercarse mucho para verlo, ¿saben ustedes cuánto tiempo llevaba sin abrirse? Como dice mi compañero, desde que se precintó. Han dicho, viendo la cinta, que por el camino, que si hay que caminar cargado, hay que hacer un esfuerzo titánico. ¿Saben ustedes cómo subían los mineros los detonadores por todos los niveles? ¿O cómo subían la dinamita del nivel 2 a nivel 3? En principio por los cabestrantes. Y algunos, si no tenían que hacer mucho consumo, los podían llevar incluso con ellos mismos. ¿Del nivel 2 a nivel 3 hay algún cable? Del nivel 2 al nivel 3 hay me parece que se hacía lomo, ¿eh? Efectivamente. Del 2 al 3 ya no hay cabestrantes que sepamos nosotros. Ya que está usted viendo la figura, le voy a hacer un par de preguntas sobre el dibujo, si se puede enseñar el folio, es 45.896. Es que ustedes ahí en el dibujo no dibujan si hay camino o si hay cables de nivel 2 a nivel 3 y del nivel 3 a nivel 4. ¿Cómo se subía hasta allí la dinamita? Este dibujo lo primero nos lo proporciona la intervención de armas de Salas y el testimonio es que lo subían al lomo. Al hombro. ¿Los detonadores se cargaban por el cable o también se subían al hombro? ¿O no lo saben? Tenían que ser separados de la carga explosiva. Y dependía de cuántos llevaran consigo. Entonces, si la carga iba por el cable, los mini polvorines iban al hombro. O en varios viajes en el mismo cabestrante. ¿A ustedes hasta dónde subieron en la mina? En la primera, en las inspecciones oculares que se hicieron en la mina, se llegó hasta el nivel 2. Y de allí al tercero ya no se recomendaba subir por seguridad. Ajá. ¿Saben ustedes hasta dónde llegaban las inspecciones de la Guardia Civil? Nosotros lo desconocemos. Lo desconocen. ¿Saben? Ustedes en el dibujo señalan todos los mini polvorines en la galería base y hay uno en el nivel 2. ¿Saben si ese mini polvorín se utilizaba o no se utilizaba o no lo saben? Lo desconocemos eso. ¿Pueden decirnos en el plano dónde se encuentra situado el lugar en el que el minero Daniel Fernández le manifestó a uno de ustedes que un viernes entre enero y febrero de 2004 había visto 4 o 5 cajas de explosivos que el lunes siguiente ya no estaban? Al segundo nivel. Eran el segundo nivel, ¿no? Según su manifestación. ¿Vieron ustedes que había como dijo él, había una chapa metálica que detrás estaban las cajas? ¿Eso lo vieron? Como ha dicho mi compañero, no hicimos la pericia hasta el segundo nivel. Perdón. Y la manifestación de Daniel Fernández es muy posterior a la pericia. Pero no llegaron hasta el segundo nivel, no apunta hasta donde hicieron la pericia. ¿Ustedes llegaron hasta allí y vieron la chapa o no la vieron? ¿O no subieron? Le repito que no, y figura en el acta levantada. Hablan de la seguridad de la mina con unos perros. Ustedes cuando fueron ahí esos perros no estaban, ¿no? No estaban. Entonces, ¿quién le manifestó que había perros? Había mineros por allí.
Cuando fueron ustedes había mineros, la mina estaba cerrada. Precisamente para ese viaje se peticionó a la empresa que se nos proporcionara de un guía para conocer el entorno y cómo había sido lo anterior. ¿Les consta o les dijeron si los perros estaban sueltos, estaban siempre atados, eran perros de seguridad, eran perros de caza? Eso no nos lo Eso dijeron. no lo saben. ¿Les consta que realmente los perros estuvieran siempre allí o había días en que la mina no tenía ni siquiera la seguridad de 4 perros? No nos consta. No hay más preguntas. Gracias. La defensa de Sergio Álvarez Sánchez. No hay preguntas, señor. Gracias. La de Antonio Iván Reis Palicio. No hay preguntas. Gracias. La de Narredín Busba. Gracias. La de Mohammad Slimane Aoun. La de Hassan El Haski. La de Brahim Musaten. Gracias. La de Mohamed Musaten. La de Youssef Belhaf. Ninguna pregunta, señor. La de Mohamed Larbi Ben Selan. Sin preguntas. Gracias. Y la de Abdelmajid Buchar. Sin preguntas. El resto de la pericial prevista para hoy la haremos en horario de tarde, si bien antes de interrumpir la sesión, les voy a informar del calendario previsto, que se les dará por escrito a lo largo de la jornada de hoy. Si lo encuentro. Bien, esta tarde ya saben ustedes que están las pericias. Y perdón, ustedes se pueden marchar. Muchas gracias. Esta tarde, como saben ustedes, están las pericias 16, 17, bueno, de 16 a la 27 inclusive, la 33, la 74, la 76 y la 98. 16 a 27 inclusive, no ha cambiado nada, solo que los médicos forenses no pueden venir hoy, han sido pasado mañana. De 16 a 27 inclusive, la 33, la 74, la 76 y la 98. Mañana tendremos la videoconferencia, como saben ustedes, con Italia, si no me equivoco. La testifical que se ha conseguido recuperar respecto a la escasa que no ha podido ser practicada, aquellas personas que hemos dado con su paradero, que han sido citadas, etcétera. No tengo ahora mismo la relación de testigos concretos, pero son pocos, son 3 o 4. Y las periciales 1 a 4, que es la médico forense, y toda la pericial médica, 81 a 87, 90 y 92 a 94, si bien parece ser que hay alguna dificultad para uno de los peritos relativos a Emilio Suárez Trasorras, por lo que es probable que esa pericial sea cambiada de fecha. El viernes 18 solo habría sesión en horario de mañana, quedando simplemente como día de reserva. Es decir, si mañana por la tarde hemos acabado el calendario previsto, el viernes no habrá sesión. Y aunque se les dará por escrito, ya les anticipo que el 21 tendremos la videoconferencia con París y a continuación las periciales 52 a 57, la 6 y la 36. Esta pericial, fundamentalmente, al margen de un resto, es básicamente la pericial relativa a vínculos ETA-islamistas, telefonía ETA-atentados, etcétera. El día 22 tendremos videoconferencia con Versalles y las periciales 28 a 32, 34, 35, la 37 a 42 y la 46. Cuando ven que digo 37 a 42 y luego hay una descolgada es porque tiene relación el objeto, de ahí que vayan así enlazadas. El día 23 tendremos la 64 y la 95 por un lado, la 65 y 66 por otro lado, la 69, 68 y 70, la 72 y 78 en otro bloque y la 96, 97 y 98. Se les va a dar todo por escrito, pero es para que ya lo sepan al menos de palabras, porque algunas son periciales de parte, como están comprobando. El jueves día 24 queda como reserva en los mismos términos. Si hemos concluido el calendario el miércoles por la tarde, no habrá sesión el jueves. En caso contrario, habrá el jueves y, si fuera preciso, el viernes. Semana del 28. La semana del 28 está destinada íntegramente,
salvo una pequeña pericial del día 28 a explosivos. El día 28 comenzamos con las 60 y 61, que si no me equivoco no tiene nada que ver con explosivos. Si encuentro la lista, se lo digo. Sí, efectivamente, es una pericial, es un resto de pericial que es biológica, la primera, la 60 y la 61. Bien, una vez concluida la 60 y 61, iremos a periciales relacionadas con explosivos, comenzando por las 7, 10, 15, 9. 7, 10, 15, 9. La 11, solo lo relativo a la metenamina, puesto que lo demás ya se ha hecho, o se habrá hecho. Y la 12, que se refiere al porespán, encontrado en la casa de Morata. Repito, 7, 10, 15, 9, 11, 12. El día 29 tendremos la 13, 67, 14, más la 5, 71 y 77. Y el resto de la 11, que tiene relación con esta jornada. 13, 67, 14, 71, 77, más la 5 y el resto de la 11. Y el día 30 tendremos, por último, la pericial número 8, que es el informe conjunto Guardia Civil Cuerpo Nacional de Policía, y aquello que haya quedado, más otra vez el jueves y el viernes de días de reserva. Si acabamos el miércoles, no habrá sesión el jueves y tampoco lo habrá el viernes día 1. En cuanto a la pericial de explosivos, ya les anticipo, porque esto no hay que ponerlo por resolución escrita, porque es mandato legal, que desde el primer día estarán presentes los 8 peritos de la pericial ordenada por el tribunal. Tengan o no relación las pericias con lo que ellos hayan hecho, pero por si acaso, para evitar cualquier duda. Y el sistema siempre será, a partir de ahora, que los peritos expondrán al comienzo muy sucintamente sus conclusiones, sobre todo en la parte de explosivo, los peritos de la fase de instrucción. Los peritos judiciales dirán si están de acuerdo o no con las conclusiones obtenidas en fase de instrucción, y una vez nada más hecha esta exposición, que no explicación, se pasará al interrogatorio de las partes para ordenar la pericia, porque si no es prácticamente ininteligible dada la densidad y complejidad de la misma. Por lo tanto, ya les anticipo, aunque este calendario no está cerrado, que a partir del 4 de junio tendremos la documental, que en la semana del 4 al 8 ustedes elevarán sus conclusiones a definitivas, tanto acusaciones como defensa, y que previsiblemente la semana del 11 empecemos los informes. Hasta las 4 de la tarde. Gracias.